Tenemos en línea ahora al economista Eduardo Robinson. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Jorge, un gusto saludarlo. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. Y Eduardo, lo primero que tengo que preguntarle es qué impresión ha quedado después de escuchar el discurso del presidente en esta presentación del presupuesto 2025. Mire, Jorge, por supuesto el presidente abordó distintas aristas en lo político y también desde lo económico. Mucha gente dice, pero no habló nada de economía. No, giró bastante en lo económico, si bien no precisó demasiados números, pero giró en torno de lo económico. Acá lo más rescatable es que el compromiso de Argentina y en concreto del gobierno de Javier Milei de respetar a rajatabla la disciplina fiscal, entendiendo, el presidente entiende que este ha sido el origen básicamente de todos los problemas que ha tenido la macroeconomía argentina en las últimas décadas, un desequilibrio fiscal que había que financiarlo o con emisión de deuda o con emisión de dinero, y que eso ha traído aparejado más inflación y por supuesto menos inversiones en la Argentina, con la consiguiente situación social de falta de generación de empleo, de falta de productividad y de competitividad en nuestra economía. Entonces, me parece que eso ha sido lo central. Y también el hecho de generar inflación. Usted sabe, Jorge, que la inflación es un impuesto no legislado, pero que en la práctica funciona como un impuesto en la medida en que a todos nos va mermando el poder adquisitivo, el poder de compra, y eso funciona como un impuesto. Entonces, en la medida en que pueda ir disminuyendo la tasa de inflación, va a ser importante porque es una baja de impuestos, y en este caso del impuesto inflacionario. Así que eso es, me parece, lo más importante, al menos desde mi punto de vista, que ha sido explicitado por parte del presidente de la Nación. Y luego habrá que ver, por supuesto, en qué el contenido propiamente del proyecto de ley que entró ayer en la Cámara de Diputados para poder analizar en detalle, bueno, cómo va a ser el financiamiento, el gasto público, etcétera. Pero, como le digo, habrá que esperar al contenido propiamente del proyecto, ¿no? Hablar de un 18,3% de inflación, de un dólar a 1.207 pesos, ¿es hablar de realmente números alcanzables? Bueno, suenan ambiciosos, suenan voluntaristas. Estamos promediando el mes de septiembre, quedan 3 meses y medio para terminar el año, y todavía la inflación que vemos es una inflación que está en la zona de los 4 puntos. Bueno, habrá que ver en los próximos meses si el gobierno qué es lo que va a priorizar, si la inflación o el nivel de actividad económica. Entonces, en esta disyuntiva es la que se va a encontrar el gobierno. Ahora, si uno toma los números como, digamos, los números fríos, llamémosle así, concretamente el dólar, 1.207 pesos, cuando hoy es el valor del dólar marginal, está por encima de ese valor, manteniendo digamos, una devaluación del orden del 2%, porque eso es lo que está implícito en ese cálculo de proyección del tipo de cambio para el año próximo, y teniendo en cuenta además que tenemos una inflación proyectada para todo el año punta a punta, es decir, diciembre del año 24 contra diciembre 25 del orden del 18%, suena bastante optimista. Sí. Lo que no sabemos en el medio, cómo lo va a instrumentalizar al gobierno a todo esto, porque bueno, suena demasiado ambicioso. Estamos teniendo una inflación del orden del 95% acumulado al mes de agosto. Ujú. Quedan todavía 4 meses para medir la tasa de inflación. En todo caso, estaríamos llegando, en el mejor de los casos, a los 110 puntos, 105 puntos porcentuales de inflación. Bueno, suena bastante ambicioso que se logre una inflación del orden del 18% para el año que viene, pero desconocemos cuáles son los instrumentos que está pensando el gobierno o cuál es el programa económico que tiene el gobierno en mente para poder cumplir con esas metas, ¿no? Ujú. Habló también de, o le pidió, mejor dicho, a los gobernadores un fuerte ajuste traducido en 60.000 o más millones de dólares. El ajuste, el ahorro que deberían realizar las provincias argentinas. Como economista, ¿cree que realmente, dada la situación de algunos estados provinciales más que otros, están en condiciones, realmente es posible lograr semejante ahorro?
No, yo creo que no, porque son alrededor de 15 puntos del producto, es decir, 60.000 millones de dólares, para ponerlo en términos, porque claro, uno dice, bueno, ¿qué son? ¿A qué magnitud puedo referir 60.000 millones de dólares? A 15 puntos del Producto Bruto Interno Ujú. aproximadamente, en los gobiernos o en las jurisdicciones provinciales donde... En muchos casos, usted sabe que la mayor parte del gasto público en las provincias tiene que ver con, a ver, un 80%, 90% en las provincias del norte de Argentina es gasto corriente, es decir, es gasto destinado al pago de salarios, de mantenimiento, pero falta todo lo que tiene que ver con inversiones de capital, concretamente todo lo que tiene que ver con infraestructura, obra pública, y eso está absolutamente frenado. Las Ujú. provincias van a tener que pensar en implementar algunos mecanismos para poder financiar infraestructura, obra pública, poder mantener la red de caminos, etcétera, porque bueno, está visto que desde el gobierno nacional no va a haber demasiadas partidas disponibles para ese tipo de financiamiento, y en los municipios donde más o menos se repite lo que decía a nivel provincial, es decir, la mayor parte del gasto de los municipios tiene que ver con gasto corriente. Habrá que ver cuál es el margen para que los gobernadores, los intendentes puedan ir, bueno, recortando su presupuesto. Pero Ujú. eso es encararlo, Jorge, Sí. desde el punto de vista del gasto. A mí me parece que tenemos que ver también los ingresos, es decir, Ujú. al recuperarse el nivel de actividad económica, bueno, ver cómo se van recuperando también los ingresos, y las provincias tienen que ir pensando que es una estabilidad macroeconómica, y también a futuro pensar en un sistema tributario que sea más competitivo en las provincias para poder atraer inversiones. Usted sabe que, termino con esto la idea, prácticamente el 80-85% de los ingresos de las provincias de recursos propios provienen de impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto altamente distorsivo, muy poco competitivo, y entonces también hay que ver la parte de los ingresos, porque el presupuesto es gastos e ingresos. Se hace hincapié muchas veces en el gasto, pero se deja de lado los ingresos, ¿no? Ujú. Bien, por último, Eduardo, se habla de un crecimiento determinado de la economía, se habla de un dólar a 1.207 pesos, de una inflación del 18,3. Ahora, da la sensación que de lo que no se habla o se habla muy poco realmente es de producción, es de más trabajo. Se hace mucho hincapié en las inversiones, sí, porque con esto van a venir tantos miles de millones de dólares a la Argentina de inversión, pero hasta aquí tampoco se está viendo demasiado. A ver, ¿es posible Yo realmente comparto. poder salir adelante si no hablamos de producción, solo con bajar la Comparto, inflación? comparto eso, Jorge. Esta idea que estás esbozando es muy importante. Es decir, hacer un presupuesto y, por supuesto, dar el mensaje de cumplir con la restricción presupuestaria, de no excedernos en el gasto, porque eso ha traído aparejado grandes desequilibrios en la economía argentina. A mí me parece que es solamente una parte del problema que hoy tiene la economía argentina. La otra parte tiene que ver, como charlábamos recién, con cómo Argentina empieza a generar no solamente una economía equilibrada desde lo fiscal, sino también una economía que vaya generando más competitividad. Porque de lo contrario, la parte fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente desde mi punto de vista para reactivar todo el aparato productivo, para atraer inversiones en una economía que necesita inversiones de capital lo antes posible, Claro. para ir disminuyendo los altos niveles de pobreza, de indigencia que tenemos. De lo contrario, vamos a mirar una película con algún equilibrio fiscal, con algún equilibrio monetario, etcétera, pero desde lo productivo, de la generación de empleo, bueno, una economía todavía muy anémica, ¿no? Sí, sí, sí. Licenciado Eduardo Robinson, gracias por su predisposición para contarnos y aclararnos algunos aspectos. Muy amable de su parte. Gracias, Jorge, a usted, que tenga una excelente tarde. Será hasta otra oportunidad, ¿eh? Un abrazo, gracias. Muy amable de su parte. Gracias. Gracias.